Listo. Ok. Vamos a ir, Steven, porfa, al versículo, ya te digo, 34, pero vamos a ver. Desde el 30, porfa. Nada más para recordar la escena. Y entro inmediatamente al versículo 34. Ok, bien, vamos a empezar. Abran sus Biblias, ya saben en dónde. Y vamos a empezar leyendo hoy desde el versículo 30. Dice así: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice Jesús, esta es la línea del diálogo que le corresponde a Jesús. ¿Se acuerdan que siempre lo interrumpimos? Ok, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, en realidad viene desde el versículo 30, el diálogo de Jesús. Dice, y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, ¿sí? La pregunta es, a ver, ¿de verdad está tan claro que la expresión "y yo si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo"? Es tan claro que eso estaba haciendo referencia a la forma en la que él iba a morir? Sí, era muy claro, y era claro para todo el auditorio, puesto que ellos respondieron de la forma en la que le respondieron. ¿Cómo? En el versículo 34 dice: le respondió la gente, nosotros, como ellos entienden que lo que está diciendo es, esta es la forma en la que yo voy a morir. ¿Cómo? Colgado de una cruz. ¿Sí? Entonces ellos dicen, a ver, no nos checa, no calza lo que nos estás diciendo. Se supone que el Cristo permanece para siempre, es lo que dice el Antiguo Testamento, es lo que dicen las profecías, pero tú dices que tu vida va a acabar aquí en 2 días o 3 días. Es más o menos la idea. Dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Ven? ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea colgado o levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la sospecha de que Él se está haciendo el Hijo del Hombre, ¿sí? Y les está chocando eso. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Dice, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ok, entonces, versículo 34. Pongamos solo el 34 en pantalla, por favor. Este momento lo vuelvo a leer, por favor, para que no pierdan ningún detalle. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, este grupo de personas, este auditorio que tiene Jesús aquí, entendió perfectamente que cuando hablaba de ser levantado, Él estaba hablando de ser colgado en un madero, de ser colgado en la cruz. ¿Sí? La gente entendió que Él estaba hablando de su muerte. Eso está clarísimo. Sí está claro, espero que para ustedes también. Ok, es un hecho que ellos comprendieron esto perfectamente. El contexto lo confirma. ¿Sí? ¿Eso fue un raro? Sí. Y yo quedé haciendo una mala cara. Bueno, repito entonces. Jesús estaba hablando, ellos entendieron perfectamente de lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué? A ver, si hacemos un recorrido de aquí para atrás, no lo vamos a hacer, pero yo sé que ustedes tienen muy buena memoria
y van a recordar que hay 3, 4, 5 ocasiones más antes de este momento donde Jesús habla de su muerte. Así es que esta no es la primera vez que Jesús habla de su muerte, de que va a ser matado. Es más, de que es necesario que Él muera por ellos. ¿Sí está claro? Esto lo recalcaba constantemente, que la necesidad de su muerte. Ya viene Zeus en carrera para adentro. Pobrecito. Él siempre recalcaba, ¿ah? Ok, sí, para que no se salga. Porque... Y viene otra. Ok, bueno, voy a seguir. Entonces, esto es lo que él recalcaba constantemente, ¿sí? La necesidad de su muerte. ¿Para qué? ¿Para qué era necesario que él muriera? Para salvarnos, ¿sí? Él intentaba, cada vez que tenía la oportunidad, de hacerle entender a las personas que él tenía que entregar su vida para lograr rescatarnos. Así es que todos estos hombres que están escuchando captan, inmediatamente captan y entienden de lo que él está hablando, y que de lo que él está hablando es acerca de la forma en la que va a morir, colgado en una cruz. Así es que, sin embargo, algo ocurre. Como en todo momento, como en todos los lugares, como en todas las épocas, y como suele ocurrir con todos los hombres. Todos los hombres, doña Rosario, todos tienen sus propios conceptos, tienen sus propias ideas. Nunca pierdan de vista este detalle, esto es muy importante entenderlo. Todos los hombres tienen sus propios argumentos, sus propios conceptos, sus propias ideas, todos, sus propias filosofías, lo que creen, lo que suponen, hasta lo que sienten. ¿Sí? Cada uno individual, todos manejamos nuestras propias ideas. Y la mayoría de las personas, o por no decir que todo el auditorio, todos estos gentiles que se han convertido al judaísmo, o todos estos judíos, todos ellos ya han escuchado el plan de salvación. Ellos ya conocen esta historia. ¿Se acuerdan de la historia de aquella escena donde Jesús se reúne con Nicodemo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Donde Jesús le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes de lo que te estoy hablando? Te estoy hablando de volver a nacer. Te estoy hablando de invitarme al corazón. Te estoy hablando de creer en mí. Eres un maestro y no entiendes estas cosas. ¿Sí está claro? Eso es porque ellos ya habían oído hablar. Todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de este mensaje y de muchas formas. Pero, como pasa tantas veces en el mundo religioso o en el mundo de las religiones, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí, la gente, aunque tiene un contacto con todas estas verdades, ese contacto es muy superficial. A ver si se acuerdan, ¿sí? Por lo menos yo, que nací en el centro de un hogar cristiano, bueno, de este lado del planeta, se supone que cualquiera que haya sido la religión que ustedes han practicado, tiene un fondo cristiano, el fundamento es Cristo, ¿sí? Ya sea católico, evangélico, todos tenemos ese fundamento cristiano. ¿Sí está claro? Así es que digamos que nacimos dentro del mundo cristiano. Así es que desde niño, algunos más, otros menos, tuvimos este contacto con todas estas verdades de la Biblia. Que Cristo vino a pagar por nuestros pecados, que vino a morir por nosotros, que la Biblia, la palabra de Dios, todas estas verdades, posiblemente la mayoría de ustedes, me incluyo, las escuchamos desde niños, pero nunca supimos que era necesario tomar una decisión con esa información. Por lo menos yo nunca lo supe. ¿Sí? Toda esta instrucción religiosa que ustedes y yo recibimos, ¿saben en qué consistió básicamente? En acciones, en hechos.
en sacrificios, en rituales o ceremonias. En eso fue lo que consistió, ¿sí? Era necesario hacer ciertas cosas, obedecer ciertos mandatos, con el único propósito de que de alguna manera lográramos alcanzar algún beneficio del perdón de Dios. ¿O no? ¿No era así? ¿Sí? ¿Sí? ¿No, nunca han visto, no les ha tocado ahora con esta, con todo este tema de las redes sociales, aunque suene increíble, ¿no les ha tocado o no les ha llegado este tema de compartir indulgencias? ¿No? ¿Sí saben a lo que me estoy refiriendo o no? ¿Saben qué es una indulgencia? Una indulgencia es menos tiempo en el purgatorio. Qué malos católicos. Una indulgencia es menos tiempo en el purgatorio. Eso es una indulgencia. Entonces las reparten y entre más se repartan, más indulgencias tengo, más se me perdona, más tiempo tengo, más bien menos tiempo tengo en el purgatorio. Pero les voy a decir algo: el purgatorio no existe. ¿Saben cuál es el purgatorio? El purgatorio es la cruz del Calvario. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque allí, en ese lugar, hace 2000 años, fueron purgados, borrados, limpiados para siempre todos los pecados de todos los hombres. ¿Sí? Pero esto es algo que tenemos que aceptar y creer. Nosotros, al igual que este pueblo y todos estos hombres que están escuchando a Jesús, nosotros hemos crecido en un mundo religioso sin saber exactamente qué es lo que necesitamos o qué decisión es la que tenemos que tomar. Y ellos no eran diferentes. ¿Sí está claro? Todo este grupo de personas que está escuchando a Jesús, ellos no eran en nada diferente a nosotros. Están escuchando aquella propuesta y lo que están pensando y lo que están argumentando es en lo que ellos ya saben. Todas las ideas que hay preconcebidas, lo que ellos creen que es la verdad, pero que no es la verdad. Todo lo que han escuchado y ellos han acomodado para su propia conveniencia, pero no es la verdad. ¿Sí está claro? Así es que ellos, al igual que nosotros, tenían contacto con la palabra de Dios. Ya habían escuchado de qué se trataba el plan de salvación, pero este contacto con la palabra de Dios nunca los llevó a entender qué era lo que exactamente necesitaban. No logró ese propósito. Así es que cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre que tiene que morir por nosotros, ellos empiezan a entender que se está haciendo semejante, que se está haciendo igual al Mesías, que Él se está haciendo a sí mismo el Cristo, el Mesías. Ellos tienen 4000 años de estar esperando que aparezca este personaje. ¿Sí? Y ya hay alguien caminando entre ellos que compró todos los números para hacer ese. Porque hasta ahora el testimonio, doña Rosario, el respaldo que Dios Padre ha dado sobre lo que Él es para que todos, como lo vamos a ver más adelante, es para que todos cayeran de rodillas y lo adoraran como el Hijo de Dios. Había evidencia suficiente para que todos creyeran, pero aún así están luchando, ¿sí? Y como tal, les choca empezar a entender que ese hombre se está haciendo igual a Dios, o Dios. No entienden que Él tiene que morir por ellos. Esto es algo que todavía no han entendido. Ellos, a ver, Alex, ¿por qué esta concepción? Se los voy a decir, porque ellos conciben a su Mesías, a su Cristo, como un general, ¿sí? Como un emperador, como un gobernante o como un rey que va a venir a rescatarlos. Yo no sé si entiendan esto, pero
En este instante de la historia, en esta escena que estamos estudiando, ellos tienen alrededor de 600 años de estar siendo subyugados por imperios extranjeros. ¿Sí? Primero los babilonios, luego los medo-persas, luego los griegos y finalmente en este instante de la historia los romanos. ¿Sí está claro? Así es que ellos están colmados de problemas y dificultades y de males. Han vivido como esclavos los últimos 600 años, desde el 586, digamos desde el 605 antes de Cristo y hasta este instante. ¿Sí? Así es que ellos con toda razón a este Mesías lo esperan como un general, como un libertador político, no un libertador del pecado. ¿Sí está claro? Así es que ustedes imaginan a este pueblo sojuzgado, oprimido, gobernado por tiranos, pero es una idea que ellos se generaron a través de todo lo que el Antiguo Testamento explicaba o presentaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento en algunos puntos enfatiza la figura de un Mesías así, por ejemplo, un redentor que va a venir a conquistar. Así es como lo presenta. Y eso es verdad. Así es. La Biblia habla de que, por ejemplo, cuando Cristo va a volver a la tierra, Él va a venir a reinar para siempre. Solo que ellos están un poco desubicados, porque eso todavía está en nuestro futuro. ¿Cuánto más estaba en el futuro de ellos? ¿Sí está claro? Así es que, sin embargo, no es la única enseñanza. No es la única enseñanza esta idea de un Mesías general o un gobernador o un rey que iba a venir a liberarlos. ¿Por qué? No es esta la única información que Dios da acerca de este Mesías. Ellos solamente ven al Mesías del Antiguo como un emperador que los iba a liberar finalmente de esta etapa de esclavitud, de ser un pueblo reprimido o esclavizado, pero nunca vieron todas las otras partes, todos los otros textos, todos los otros pasajes y profecías que hablaban acerca de que este Mesías tenía que entregar su vida por los hombres. Nunca se dieron cuenta de esto, nunca lo vieron. Si ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 22, todo el Salmo 22 habla de la forma en la que Él va a morir. ¿Sí? Por ejemplo, hay una escena en donde el Espíritu de Dios guía a David a vivir, ¿cómo lo digo? El Espíritu de Dios le hace entender a David 1000 años antes de que esto ocurriera la forma en la que él iba a morir. ¿Sí? Hay una escena en el Salmo 22 donde David dice: contar puedo todos mis huesos. David nunca fue colgado en una cruz. David está hablando, guiado por Dios, de lo que va a vivir Cristo en la cruz 1000 años después. ¿Sí está claro? Ok, bueno, repito, así que en este instante, como siempre pasa cuando los hombres empiezan a entender lo que realmente necesitan, generalmente hay dos cosas que se interponen. Bueno, tres: orgullo, ignorancia y un rechazo natural hacia Dios. Hay un antagonismo natural en todos los seres humanos hacia la verdad de Dios. Todos nos oponemos, todos argumentamos, todos cuestionamos, sí, pero eso es el resultado de nuestra ignorancia y de nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos enemigos naturales. Alex, ¿qué significa ser enemigos naturales de Dios? No significa, yo no estoy hablando porque se oye feo, ¿sí? No estoy hablando en que alguno de ustedes está pensando en hacer algo contra Dios. Ni siquiera sabemos cómo hacer esto, ¿sí? Pero yo hablo acerca de la conducta del hombre. Basta que ustedes prendan hoy un noticiero y se den cuenta de lo que está pasando en Medio Oriente para saber y confirmar que el comportamiento del hombre es
y siempre ha sido contrario a Dios. ¿Sí? Por naturaleza nos oponemos a Dios. En nuestra conducta o el comportamiento de la humanidad demuestra la enemistad que tenemos con Dios. Naturalmente somos enemigos de Dios, nos entregamos a conflictos, amarguras, odios, resentimientos, todas estas conductas equivocadas, y eso demuestra que naturalmente somos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es que cuando Jesús está hablando con ellos inmediatamente, por su ignorancia, por su orgullo, por toda la información e ideas que tienen en su mente, todos ellos no entendieron la necesidad que alguien tenía, no entendieron lo que todo el Antiguo Testamento enseñaba, que alguien tenía que dar la vida por ellos, alguien tenía que morir por ellos. Cuando ustedes escuchan por primera vez el plan de salvación, a mí la parte que más me sorprende, o que más me sorprendió, es que yo no sabía lo que yo necesitaba. A ver, yo crecí en un hogar cristiano y hasta mis 26 años escuché hablar acerca de todos estos detalles. ¿Sí? Pero yo era de los que pensaba, y si yo pensaba así, supongo que muchos lo hacían, yo era de los que pensaba que por practicar aquella religión y por la relación que yo tenía con la Biblia, porque otras religiones ni siquiera la usaba, ni la tocaba, solo por esas dos razones, de alguna forma, no sabía cómo, yo tenía derecho a estar en la presencia de Dios el día en que muriera. ¿Sí me explico? Nunca entendí, nunca. Yo creí que por practicar una religión y por tener cierta relación con este libro, ya eso me hacía merecedor del cielo o del favor de Dios. Yo no sabía lo que yo necesitaba para salvarme. Y por eso es que a mis 26 años mi vida era un desastre. ¿Por qué? Porque al yo no saber qué era lo que yo necesitaba para salvarme, no podía tener ninguna relación personal con Dios. Y Dios no podía cambiar mi vida. Así es que por eso mi vida estaba como estaba en ese momento. Así es que, aunque yo había escuchado que Jesús me iba a salvar y todas estas cosas, yo no sabía que la salvación es algo que se hace efectivo mientras estemos en vida. La salvación no se puede alcanzar una vez que hemos muerto. ¿Sí? Este tema de la salvación solo se hace efectivo mientras estemos en vida. Se hace efectivo en la vida del hombre, mientras el hombre esté vivo, no antes. Eso era algo que tampoco entendía. Y tampoco entendía, como lo tenemos que entender, que Cristo había llegado a la tierra y había muerto por todos nosotros, por todos. No sé si entiendan esto, pero Él murió por cada uno de nosotros. Es más, si ustedes hubieran sido el único habitante sobre la tierra, Él hubiera muerto por ustedes. Si solamente hubiera existido una persona en la tierra, de todas maneras, Él hubiera pagado por nosotros, aunque solo hubiéramos sido uno. ¿Sí? Así es que Él pagó por todos nosotros para que ustedes y yo no tengamos que pagar nuestra deuda. ¿Sí? Algunas veces trato de explicar esto con mucha lentitud. A mí me ha costado entender esto años. ¿Sí? Y por eso me gusta detenerme y explicarlo con toda la claridad que es posible. O yo pago mi deuda, o le doy a Él la oportunidad de que la pague. Cuando Él muere en la cruz, Él paga la deuda de todos los hombres. Lo que pasa es que los hombres tienen que hacer efectivo ese pago. El día en que yo invito a Cristo al corazón, apropio ese pago, lo hago mío.
y ya no voy a tener que pagar yo, porque Él lo hizo por mí. Esto es un regalo, pero aunque es un regalo, yo tengo que aceptarlo, tengo que apropiarlo. Así es que Él pagó, porque de otra forma ustedes y yo hubiéramos tenido que pagar nuestra maldad por toda la eternidad. ¿Oyeron? Así que, número uno, no entendemos ni lo que necesitamos para salvarnos, y menos, número dos, que hay un juicio que nos espera. Al hombre, o a todos los hombres que rechacen este pago, que rechacen este perdón que Jesús ganó para nosotros, a quienes rechacen este regalo, ellos no saben que les está preparado un juicio, donde van a tener que pagar por todos, ahora sí, por cada una de las cosas que hicieron. ¿Sí? La persona que llegue a este juicio no es para ver si va a resultar culpable o no. La sentencia por haber llegado a este juicio es culpable. ¿Qué es lo que se determina en el juicio entonces, Alex? El nivel de castigo, de acuerdo a la lista de pecados que cometió mientras vivió. ¿Por qué? Porque rechazó que Jesús la pagara. Así es que si no aceptó el pago que Jesús hizo por cada uno de sus pecados, va a tener que pagar Él por cada uno de ellos. Y ahí sí le van a sacar una lista con todos los detalles. ¿Sí está claro? Así es que no entendemos qué es lo que necesitamos para salvarnos, y tampoco entendemos que al hombre le espera un juicio y que la vida solamente tiene un propósito. ¿Han oído estas famosas 3 preguntas? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué estamos haciendo aquí? O sea, estas son las preguntas más enigmáticas, más profundas, las más difíciles de responder, y la Biblia se las voy a decir hoy si quieren. ¿Sí? ¿Saben cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la vida? La vida tiene solamente un único propósito, así la diseñó Dios: que podamos conocer, que podamos oír, que podamos entender, que podamos creer y apropiar este regalo de Dios para nosotros. Ese es el propósito de la vida. Una vez que hemos invitado a Cristo al corazón, ese propósito se convierte en otro: servirlo, porque es lo único que satisface, es lo único que llena. Así es que Jesús, cuando ve que ellos entran en la discusión, Alex, ¿cuál discusión? La voy a leer otra vez. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ven que ellos empiezan a discutir y a cuestionar. Pero cuando Jesús los ve que entran en esta discusión, porque además esto ocurre siempre que una persona empieza a escuchar lo que necesita y se da cuenta que lo que está escuchando es la verdad, se confunde. A ver, de veras, traten de hacer un recuerdo, traten de irse a aquel momento, amigo, cuando nos sentamos en aquella mesa y empezaste a escuchar todas aquellas verdades. 3 horas hablé con aquel muchacho. 3 horas, yo quedé agotado. La primera parte, cuando una persona empieza a escuchar la verdad, siempre, al principio, se confunde. ¿Sí? Empieza a cuestionar, empieza a confundirse y empiezan a venir a su mente, a su corazón, las cosas que él cree que necesita. ¿Sí? No es lo que está escuchando, es lo que él cree que necesita, de acuerdo a todas las experiencias que él ha tenido en su vida. Esto es lo que pasa. Es muy fácil distraerse. Y aquí es donde les pido que se acuerden. La primera vez que ustedes llegaron a una reunión como esta, la primera vez que tuvieron la oportunidad de sentarse allí, estoy seguro que se distrajeron. ¿Con qué? Con la tentación de argumentar. Es que véanlo, ese que habla parece, ¿quién dice que esa es la verdad? No creo que esa sea la verdad absoluta. Él cree que tiene la verdad y empieza a cuestionar
y a hablar y a pensar y a argumentar de la persona que está delante. Cree que todo lo sabe, no sabe nada. No, así no es como a mí me lo contaron. No, y empieza a cuestionar todo. ¿Sí está claro? Esa es la tentación para argumentar. Por eso, muchas veces, y así fue como a mí me pasó, toda la primera parte de una reunión como esta, esa primera parte no la escuchamos. Prácticamente queda borrada. ¿Por qué? Porque empezamos a argumentar. No tenemos ningún argumento. Es más, ni siquiera hemos tocado la Biblia y nos atrevemos a cuestionar lo que estamos oyendo. ¿Sí está claro? Así somos de deshonestos. ¿Sí? No tenemos argumentos, no tenemos ideas. Hasta que, estando allí sentados, llega un momento en donde el Espíritu de Dios, doña Rosario, revela toda aquella luz al corazón del hombre, y ese hombre entonces se rinde. Y ese hombre al interior de su corazón dice esto: ¿por qué no me doy la oportunidad de escuchar? ¿Por qué no me doy la oportunidad de creer en esto? Si lo hace, empezará a darse cuenta de qué es lo que necesita. Es así de sencillo. Es hacer a un lado todas mis ideas, todos mis argumentos, todas mis preguntas y creer. ¿Sí? Hay un principio bíblico, ¿se acuerdan? No es ver para creer. Esto lo estudiamos en uno de los capítulos anteriores, ya hace un buen tiempo. Dios no funciona así. Dios no funciona viendo para creer. Con Dios es al contrario. Con Dios yo primero tengo que creer para poder después ver. ¿Sí está claro? Así es que ese hombre empezará a darse cuenta de qué es lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Ser salvado. Eso es lo que necesita, volver a nacer. ¿Por qué? Porque no sabía que iba al infierno. Como todos los hombres, no sabemos muchas cosas. Es más, esta es como una característica universal en toda la humanidad. ¿Cuál? La ignorancia. Es como un mal, eso sí es una pandemia. La ignorancia en cuanto a Dios. ¿Sí? Creemos con un poco de información religiosa que nos dieron y ya nos creemos teólogos. ¿Sí? Empezamos a argumentar con cosas que ni siquiera entendemos, que ni siquiera hemos estudiado. ¿Y saben cuál es el objetivo de todas estas ideas y conceptos que ya están allí ocupando un lugar en el corazón? ¿Saben cuál es? El único objetivo de estas cosas es impedir que ustedes y yo escuchemos la verdad. Ese es el único objetivo. Esta verdad que en una reunión como esta, Dios trata de revelar al corazón de aquellos que no la conocen todavía. Ese es el propósito. Así es que, por favor, observen la forma en la que Jesús manejó esta situación. Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que el anhelo, el deseo, el cargo que hay en el corazón de Él, claro, Él es Dios, ¿sí? Lo que lo está impulsando a 3 días de la cruz es este amor por los hombres. Entonces presten mucha atención porque vamos a ver en vivo y a todo color su anhelo, su cargo, su amor para que todo este auditorio se pueda salvar. Este deseo de que todos escuchen, de que todos entiendan, porque esto es lo que Él anhela con el auditorio que lo está escuchando. Así es que en este instante lo vamos a ver aplicando toda su sabiduría para no enredarse en las discusiones, para no meterse a discutir con ellos. ¿Por qué? Porque discutir con ellos no los hubiera llevado a ningún lugar, ¿sí? No hubiera llegado a ninguna parte, y lejos de entrar en la discusión, Él afirma lo que quiere que todos comprendan. Y aquí solo cabe una pregunta, Alex: ¿qué es lo que quiere que la gente comprenda? Versículo 35. Steven dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco
está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Él no entró en la discusión. No llegó y les dijo, a ver, ¿es que acaso no han leído a los profetas? ¿No han leído la ley de Moisés? ¿Ustedes no han entendido que es necesario que el Cristo muera por ustedes? ¿Tan ignorantes son? No, él no entró a discutir. Él no entró a explicar que no se refería a eso, se refería al milenio, que el reino de Cristo, que esto, que estaba en el futuro. No entró a discutir ninguno de estos detalles. Entró a aclarar la necesidad más importante que tenían todos los que estaban escuchando. ¿Sí? En este momento, Jesús le dice a la gente esto. Si ustedes quieren parafrasear todo ese versículo 35 en una sola expresión, la pueden hacer de esta forma. Lo que Jesús les está diciendo es, muchachos, aprovechen la oportunidad que están teniendo. Vuelvo y repito, aún por un poco está la luz entre vosotros. Aprovechen la oportunidad que están teniendo. ¿Sí? Sí saben que esta oportunidad es la vida. Mientras haya vida, habrá esta oportunidad. Pero como ya explicamos la semana anterior varias veces, esta oportunidad no siempre va a estar presente. ¿Sí? Recuerden eso, no siempre estará presente. Así es que Dios empieza en este momento a trabajar en el corazón de todos ellos. ¿Para qué? Para darse cuenta, para que todos entiendan que esto es de verdad la más maravillosa de todas las oportunidades. Lo que ellos están atestiguando es lo más maravilloso que a un hombre le pudo haber ocurrido. Una verdadera oportunidad. Es increíble. Yo no sé, bueno, ni hablar. Es increíble que esto esté a nuestro alcance. Yo no sé por dónde vaya. Cuando digo esta expresión, yo no sé por dónde vaya el trabajo de Dios en la vida de ustedes. No sé qué tantas cosas ha conquistado Dios en el corazón de ustedes. No sé qué tanto tiene Dios de sus voluntades. No sé qué tan real se ha hecho Él a su vida en y durante el tiempo que cada uno de ustedes tiene de haberlo conocido, de haberlo invitado al corazón. Ya en mi caso son más de 20 años y aunque hoy mi vida no es lo que yo desearía que fuera, es completamente diferente a la que yo tenía hace más de 20 años. ¿Sí? Hoy puedo decirles que disfruto mi vida. Hay detalles con los que no estoy de acuerdo. Hay detalles que me molestan. Detalles que son un reto y un desafío en todas mis oraciones. Son oraciones que Dios sabe que son las primeras que están allí cada mañana delante de Él. ¿Sí? Pero amo mi vida. Disfruto mi vida. Hay muchas cosas que todavía no entiendo, pero les puedo decir algo, mi corazón está lleno de gratitud. Así es que yo no sé cómo les esté yendo a ustedes en esto, pero es increíble lo que Dios puso al alcance de nuestra mano aquel día en que volvimos a nacer. Escuchen esto. A veces no es posible creer que esto esté tan cerca. A veces ni siquiera alcanzamos a entender, o sea, nuestra mente es tan reducida, tan incapaz de entender la vida que Dios ha planeado para nosotros, que nos rendimos antes de poderla conocer. ¿Sí? No la apreciamos. ¿Y cómo sé yo que no la apreciamos? Porque cada vez que pecamos, cada vez que nos entregamos a las cosas equivocadas, eso me dice a mí, y debería decirle a todos ustedes, qué tan valiosa es su relación con Dios.
¿Y qué tanto creen en una vida extraordinaria que Dios tiene para ustedes? Si de verdad ustedes lo creyeran, su vida y su relación con Dios serían lo más maravilloso y lo más valioso que ustedes puedan atesorar sobre esta tierra. Así es que vuelvo y repito, es increíble que este proyecto del nuevo nacimiento esté a nuestro alcance. Si no se pierdan, no me he salido de la historia. Esto es lo que Jesús está intentando hacerle entender a este auditorio, que la oportunidad que tienen de volver a nacer y junto con este nuevo nacimiento, la oportunidad de experimentar todo un proyecto de Dios en sus vidas. ¿Sí está claro? Esto es extraordinario. Ahora que ya han pasado todos estos años, empiezo a darme cuenta de que jamás, yo nunca, escuché muchas expresiones de personas que van muchos años delante de mí y yo no entendía esto. Gente que decía, yo nunca me imaginé la vida que hoy estoy viviendo. Bueno, hoy esas son mis palabras. Yo nunca me hubiera imaginado, no había ni argumento, no había una forma de deducir, jamás hubiera llegado a una conclusión así, que yo un día iba a tener la clase de vida que hoy que hoy tengo, o la clase de vida, tener acceso a esta clase de vida a la que Dios llama no solamente a mí, a todos ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en tinieblas. Cubro la segunda mitad del pasaje. Dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Estas tinieblas no nos permiten ver nuestra necesidad de Dios. Hay tinieblas de varios tipos. Hay tinieblas a nivel personal. Alex, ¿y qué generan las tinieblas a nivel personal? Bueno, toda la problemática que cada uno de ustedes en particular tiene y han vivido. Todo lo que ustedes han vivido a lo largo de su vida, todos los problemas más grandes, más pequeños, que son el resultado de vivir en tinieblas, a eso me refiero con tinieblas a nivel personal. Pero también este mundo es un mundo diseñado en tinieblas. ¿En qué sentido? Este mundo en el que vivimos, este mundo distorsiona las cosas. ¿Sí? Podríamos entrar en muchos detalles, pero es un sistema planeado de tal forma que presenta las mentiras como si fueran verdades. Es un sistema que presenta lo malo como si fuera bueno, lo amargo como si fuera dulce. ¿Sí? Ni hablar de lo que hoy intentan hacer con los niños y con los jóvenes. Cómo intentan confundirlos, cómo intentan destruir la inocencia y la pureza de los niños. Es más, no solo cómo lo están intentando, sino cómo lo hacen legalizándolo, que esto es lo más increíble. ¿Sí? Así es que este mundo que presenta las cosas falsas como verdaderas, tinieblas, entre los enemigos que tiene el creyente, podríamos hablar del diablo como una de estas influencias que generan tinieblas. De alguna manera ejerce el diablo sobre todos los hombres, y de todas las formas posibles que él tiene para poder confundir al hombre en cuanto a su necesidad eterna. Hoy nadie se cuestiona qué va a pasar si muere, dónde va a pasar la eternidad. Hoy el tema Dios, el tema diablo, el tema pecados, son temas que no se tocan. Son temas que se mantienen en el más bajo perfil. ¿Sí? Y esto es un diseño, una estrategia de este sistema que hemos llamado mundo, que el diablo ha diseñado para que ustedes y yo nos confundamos en cuanto a lo que necesitamos eternamente hablando.
¿Sí está claro? Así es que en el momento en que una persona escucha la palabra de Dios, una enseñanza, una exposición de la Biblia, es importante que los hombres se den cuenta que Dios está en ese momento alumbrando. No pierdan de vista el texto. No me he salido de allí, vuelvo y repito, aún por un poco está la luz entre vosotros. Cuando ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar una exposición de la Biblia, Dios trajo luz. Dios estaba alumbrando el interior de sus vidas. Estaba enfocando o proyectando esa luz para que ustedes se concentraran en la cruz del Calvario. Estaba alumbrando para que ustedes se concentraran en Cristo. ¿Sí está claro? Él ya resucitó, ya pagó por nuestros pecados, ya todos tomó nuestro lugar y nos ganó para nosotros un perdón que además es incondicional. No está sujeto a nuestro comportamiento, pero este perdón no va a ser de ustedes hasta que conscientemente lo acepten. ¿Oyeron? Esto es muy importante, aceptar este perdón que Dios ofrece gratuitamente. Escuchen esto, es importante entender esto. Aquí me voy a detener un detalle, voy a hacer un paréntesis, ¿sí? No me he salido de este pasaje, de la luz y las tinieblas, ¿sí? Ya van entendiendo o vamos entendiendo que la luz tiene que ver y está relacionada con la palabra de Dios, ¿sí? En el contexto es Cristo la luz, ¿sí? Todos estos son conceptos que vamos a ir relacionando, pero aquí, en este tema del perdón, necesito hacer un paréntesis y explicar algo que es muy importante entender para lograr alcanzar este perdón. ¿A qué me refiero? Alguien tuvo que pagar nuestra deuda. Es decir, Dios no perdona pecados. A ver, Alex, ahora sí, cambiaste toda la doctrina que hemos venido estudiando del perdón, que es gratuito, que es incondicional, y ahora nos dices que Dios no perdona pecados. Sí, voy a aclararlo. ¿Sí? Esto espero que traiga todavía más luz sobre algo que no entendemos bien. Presten mucha atención, por favor. Dios no perdona pecados. ¿Cómo? No. Dios no perdona pecados sin aplicar su justicia. Lo voy a decir de otra forma. La única forma en la que Dios perdona un delito es aplicando su justicia. ¿Sí? Todos los hombres, todos hemos cometido una cantidad inmencionable de delitos. Y eso merece una cantidad igualmente inmencionable de castigos. ¿Sí está claro? Para que todos esos castigos o delitos hayan sido perdonados, alguien tuvo que sufrir los castigos. ¿Por qué? Porque Dios no perdona los delitos sin antes haber aplicado su justicia. Hasta ahí está claro. Si alguien no entendió, me devuelvo, aunque voy a explicarlo con más detalle. ¿Qué quiere decir? Sí podemos hablar de que Dios nos ha perdonado, eso es cierto, pero podemos hablar de este perdón porque hubo alguien sobre quien la justicia de Dios fue aplicada. Porque los pecados no se perdonan gratis. ¿Sí? Si podemos hablar del perdón en nuestra vida, es porque otra persona los pagó. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Pero, escuchen, la idea es esta. La justicia de Dios no puede ignorar lo que ustedes y yo hemos hecho mal. Dios no puede pasar por alto, no puede ignorar lo que hemos hecho mal, lo que ustedes y yo hemos hecho. Sin embargo, su justicia nos puede otorgar el perdón, nos puede dar la salvación, nos puede dar la vida eterna, pero nos puede hacer perfectos,
pero su justicia no puede pasar por alto el castigo. ¿Por qué? Porque hubo un delito y alguien tiene que pagar ese delito. Así es que Dios no simplemente dijo, ok, los están perdonados, todos están perdonados, ok, listo, nos vamos para la casa y nos vamos a ver por toda la eternidad. No, cuando Dios dijo todos están perdonados fue porque su justicia se aplicó sobre alguien, porque Él no perdona pecados, ¿sí? Así que este perdón que Dios nos otorga es un perdón que está basado en el hecho de que alguien pagó por nosotros, alguien tomó nuestro lugar, ¿sí? Pero para nosotros es lo que es un perdón absoluto. ¿Sí está claro? Pero, escuche, lo más increíble es que no solamente es un perdón, porque si ustedes y yo solamente hubiéramos sido perdonados, pero no transformados, seríamos los seres más miserables sobre la tierra. Porque solamente seríamos perdonados, pero seguiríamos siendo esclavos de las mismas conductas. Así es que para eso es que Dios tiene que entrar al corazón, para cambiar lo que somos, ¿sí? Ok, vuelvo. Desde el punto de vista de la justicia de Dios, Dios ya perdonó todo, pero Cristo, para poder salvarnos y otorgarnos este perdón, que ya lo recibimos como tal, Él se tuvo que presentar a pagar. Así es que, en realidad, vuelvo y confirmo la idea, Dios no perdona pecados en el sentido de pasar por alto las ofensas. Esto no ocurrió. Dios no vio toda la maldad del hombre y dijo, ya sé, voy a girar la cara en otra dirección para no ver toda esta maldad y pasar por alto toda esta maldad, todo este pecado. No lo hizo así. No pasó por alto nuestras ofensas. Alguien las tuvo que pagar. ¿Sí está claro? Así es que lo que Dios hizo fue castigar a otra persona por lo que ustedes y yo hemos hecho. Y para apropiar esto, lo único que ustedes y yo tenemos que hacer es reconocer delante de Él que hemos pecado, que nosotros somos los culpables, que hemos hecho lo malo delante de Él, aunque hoy posiblemente no recordemos todo lo malo que hemos hecho. ¿Sí? Cuando este momento se presenta en nuestra vida, yo no tengo que detallar todo lo que he hecho mal, Dios lo sabe. Y yo solamente tengo que reconocer que soy yo el culpable, pero que alguien más tomó mi lugar y que alguien más pagó por mí, ¿sí? Así es que cuando Dios nos pide que le pidamos perdón, es un perdón que tiene que ir a fondo. ¿Qué significa un perdón a fondo, Alex? Es decirle, Dios, perdóname todo lo que he hecho y acepto que Cristo pagó por mí. Ese es el perdón a fondo. ¿Sí me explico? Es muy sencillo. Yo tengo que apropiar el pago, porque si no, el perdón nunca se haría efectivo. Es más, ustedes le pueden pedir 1.000.000 de veces a Dios que los perdone y no va a ocurrir hasta que yo acepte la forma o la manera en cómo fui perdonado. Yo tengo que estar de acuerdo con la forma en la que fui perdonado. Es el único camino. ¿Sí está claro? Yo puedo pedirle a Dios perdón de muchas formas y disculparme con Dios y tratar de acercarme a Dios de acuerdo a la forma en la que yo creo que puedo acercarme a Él. El problema es que solo uno fue el que pagó. Y ese se llama Jesucristo. ¿Sí? Así es que cuando Él se acerca, vuelvo al pasaje, cuando Él se acerca a la vida de los hombres, la palabra de Dios, su palabra, empieza a iluminar nuestro corazón y Dios empieza a hacer un trabajo. Y en este momento, Dios está trabajando en la vida de todos los que estamos aquí. En mi caso, Dios está trabajando para impulsarme a vivir más profundo para Él. En el caso de ustedes también, los que ya son creyentes, está trabajando para impulsarlos a ustedes a profundizar
en su relación con Dios. Y si hubiera alguien que no haya invitado a Cristo al corazón, está trabajando para que tome esta decisión. Está trayendo luz al corazón de esa persona para que esa persona sea, ahora sí, cierro todas las ideas. ¿Para qué está trayendo la luz? Para poder atraer a la persona hacia Él. ¿Qué significa atraer al hombre? Cuando Él dice, y yo si fuere levantado seré, dice, atraeré a todos los hombres. Ese atraer a todos los hombres es que todos los hombres tengan la oportunidad de creer en Él. ¿Sí está claro? Ya acabo de unir, llegar a un punto muy importante donde uní muchos de los conceptos que ya vimos. Así es que Él está tratando de llevar a todos los hombres a que acepten y apropien este perdón, esta salvación. ¿Qué pasa si no lo hago, Alex? Si no acepto este perdón y esta salvación, entonces ocurre algo que es una verdadera tragedia. Escuchen, este momento de luz, este momento de claridad, de lucidez, este momento en que el Espíritu de Dios, doña Rosario, está revelando al corazón del hombre su verdadera necesidad, este momento se pierde. ¿Sí? No pierdan de vista esto. Se pierde esta respuesta de Dios a la necesidad más importante del alma de un hombre. La dejamos de ver, la perdemos de vista. Pasa de lejos. ¿Sí? Hay veces en que las personas pueden, sí, seguir escuchando. Algunos de ustedes son muy insistentes y hablan y siempre les están dando testimonio a las personas por las que oran y siempre les están hablando y cada vez que se da una oportunidad hablan de Cristo. Hay muchas veces en que esto va a seguir pasando y esas personas vuelven a tener luz. Y la luz vuelve a llegar al corazón de ellos. Pero Jesús dijo esto. Vuelvo al pasaje. Aprovecha la oportunidad mientras la luz está iluminando tu camino. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Cuando habla de la luz, habla de lo que la luz trae. ¿Qué es lo que la luz trae? Claridad a la mente del corazón. A la mente del hombre, perdón, al alma del hombre. Eso es lo que la luz trae, claridad. Para eso es la luz. La luz contrasta con las tinieblas en las que vive el hombre. Así es que tengo que decidir, o tengo que decirles, que si aceptan tomar esta decisión, invitar a Cristo a vivir al corazón, automáticamente dejarás de vivir en las tinieblas en las que vives. Y cuando hablo de tinieblas, hablo de todo ese comportamiento contrario a Dios, a veces más extremo, a veces menos extremo, pero finalmente no es el que debe ser, no es el que Dios planeó. ¿Sí está claro? El mayor problema de los hombres, entonces, es que ignoran hacia dónde van. Desconocen cuál es su destino. Pongamos en pantalla un pasaje para terminar con esto. Deuteronomio 32, 29, Steven. Repito, el mayor problema que tienen los hombres es que ignoran hacia dónde van. Por eso es que hoy toda la humanidad anda como si estuvieran convencidos de que no hay una eternidad, de que no hay un juicio, de que las cosas todas seguirán exactamente igual, de que Dios no existe. Y si existe, se olvidó de la creación, de su creación. ¿Sí? Pero ninguna de estas cosas es cierta. Escuchen lo que dice este pasaje. Dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Espero que sí sea sabio. Qué lástima que no hay invitados esta noche. Sí, porque esta noche yo les diría, tienes que ser sabio.
Tienes que entender la propuesta que Dios te está haciendo con esta lección. Versículo 35. Steven, dice el versículo 35, dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. A ver, ¿cuál estoy leyendo? La segunda parte, sí, era la última parte. Dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. A eso se refiere el pasaje que leí anteriormente de Deuteronomio. Ojalá fueran sabios. Ojalá entendieran el destino que les espera. Pero el hombre no lo entiende. ¿Y cómo sé yo que no lo entiende? Por la forma en la que vive hoy. Tan desordenada, arriesgando su existencia en esta vida. ¿Sí? Cuando uno entiende, en mi caso, yo caminé 26 años en esa dirección, rumbo al infierno. Y una vez que me convertí, ¿saben qué fue lo primero que hice? Pobrecitos mis papás. Cuando yo entendí que yo nací en el seno de una religión cristiana, donde esto era el diario, el de todos los días, y a mí nunca me sentaron y me explicaron, Alex, tienes que tomar esta decisión. Esto se hizo por ti, para salvarte. Es la única forma de llegar al cielo, es la única forma de salvarse. Es la única forma de, al morir, abrir tus ojos en el cielo y pasar una eternidad con Dios. No hay otra forma. No es practicando una religión. No es portándote bien. No es haciendo buenas obras. No es haciendo un esfuerzo. No es tratando de echar en un saco buenas obras para recomendarme delante de Dios. No, ninguna de estas cosas existe. Si esto fuera posible, si yo pudiera recomendarme a través de mis actos delante de Dios, entonces, ¿para qué razón murió Cristo? Si yo pudiera portarme bien y alcanzar la salvación y el perdón portándome bien, no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Si practicando una religión fuera suficiente para salvarnos, no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Pero ninguna de estas cosas es suficiente. ¿Sí? Ninguna. Solamente hay una forma y solamente hay un camino. Cuando yo volví a nacer, cuando invité a Cristo al corazón y empecé a entender todas aquellas veces en que puse en riesgo mi vida, yo dije, Dios estaba loco. Estaba fuera de mí. No entiendo. No logro entender cómo estuve. Si yo les contara las formas en las que tuve accidentes casi mortales, entonces entenderían lo que yo estoy diciendo. Fueron muchas. Recuerdo por lo menos unas 5 veces en donde, sin querer queriendo, atenté contra mi propia vida. Sin saber, sin darme cuenta del destino eterno que me esperaba. ¿Sí está claro? Nadie. Yo caminé rumbo al infierno aquellos 26 años y cuando entendí esto por primera vez, lo primero que hice fue ir y reclamarle a mis papás por qué razón nunca me explicaron esto. ¿Por qué razón nunca me explicaron cómo reconciliarme con Dios y cómo apropiar este perdón? Así es que pasaron por mi mente todos esos momentos en que de alguna manera me vi cerca de la muerte y que no sabía que podía haber muerto. Haber cerrado mis ojos en esta vida y abrirlos por toda la eternidad, pagando yo todos mis pecados. ¿Sí? Así es que esto es lo que ignoramos todos los seres humanos. Así es que cuando Dios se acerca, ahora sí, podemos entender que cuando Dios se acerca a la vida de un hombre, es para hacerle ver con toda claridad, con toda la luz que sea posible, el destino que le espera, e invitarlo a reflexionar y a tomar, ahora sí, la decisión que tiene que tomar. Y es una decisión
que tiene valor eterno. Cuando una persona rechaza este perdón, cuando una persona rechaza a Jesucristo, vive en tinieblas. ¿Sí? No saben la cantidad de gente que en este momento llena los templos allá afuera de las iglesias de todo el mundo, y hablo del cristianismo universal, ¿sí? De todo el cristianismo del mundo. Todas las personas, la cantidad de personas que hay allí dentro que no conocen a Dios, que no tienen una relación personal con Dios, que sus vidas jamás han experimentado el poder de Dios. Nunca. Ese contacto con Dios, esa relación con Dios que le permite a Dios cambiar la vida de la persona, hacerse real, llevarnos a vivir la vida que Él planeó para nosotros. No saben la cantidad de personas que viven así. Pero cuando una persona tiene esta oportunidad, porque hay muchos que la vuelven a tener una y otra vez, vuelven a escuchar la misma exhortación, la misma invitación a abandonar sus caminos equivocados y empezar una correcta relación con Dios. Muchas veces esto es lo que está haciendo. Cada vez que esto ocurre, esto que estamos haciendo, la luz de la palabra de Dios ilumina la necesidad del alma del hombre. ¿Para qué? Lo único que Él quiere es que toda esta luz te pueda guiar en la dirección correcta, te pueda decir cómo salvarte, pero es necesario tomar una decisión, y es una decisión muy sencilla. Es la decisión de abrir la puerta del corazón e invitarlo a vivir dentro de nuestras vidas. ¿Sí? Ok, voy a parar aquí y vamos a terminar por esta noche. Sí, terminamos aquí. Bien, vamos a terminar dando gracias a Dios. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos y a dar gracias. Padre, muchas gracias. Gracias por estas verdades maravillosas. Gracias por guiarnos. Gracias porque, como tú lo prometiste, tú prometiste que al morir de aquella forma, todos los hombres, todos iban a tener la oportunidad, tarde o temprano, la oportunidad de recibir esta luz, de ser atraídos por este mensaje, por esta verdad, por este amor infinito. Si esto no fuera verdad, ninguno de nosotros estaría hoy aquí en esta reunión. Y ninguno de nosotros estaría hoy disfrutando la vida que tú nos has dado. Esta vida que tú empezaste apenas a construir, a edificar en cada uno. Es una vida infinitamente, así como son más altos los cielos que la tierra, y así como son mucho más grandes y extraordinarios e infinitos tus pensamientos comparados con los nuestros, así de diferente es la vida que hoy estamos viviendo, comparada con aquella que habíamos planeado vivir nosotros. Gracias por haber intervenido en nuestras vidas. Gracias porque aquel día, como dije hace unos minutos, en que la luz iluminó nuestro corazón, en que toda aquella luz cumplió su propósito, cual traer claridad a lo más profundo, a todas estas tinieblas que habían en nuestra vida, ese día nosotros aprovechamos la oportunidad
Y hoy somos un testimonio para nosotros mismos. Nuestros ojos, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todas estas cosas nos dicen todos los días que vamos para el cielo, que hemos sido perdonados, que tú estás cambiando nuestra vida, porque de otra forma no seríamos capaces de amarte, no seríamos capaces de seguirte como hoy lo hacemos, no seríamos capaces de intentar agradarte y hacer tu voluntad como hoy lo hacemos. Antes nunca pasó por nuestro corazón hacer algo así. Y hoy es lo único que nos importa. Hoy es lo único que anhelamos con todas nuestras fuerzas. Claro, hay miles de obstáculos, miles de estorbos. Nosotros mismos somos el peor estorbo y nuestro peor enemigo, o el peor enemigo de este proyecto que tú planeaste para cada uno de nosotros. Pero a pesar de nosotros, tú has ido sacando adelante este proyecto y estamos profundamente agradecidos. Gracias por esta noche. Bendice a todas las personas que lograron llegar, que sacaron su tiempo, que dispusieron su voluntad. Estoy seguro, absolutamente convencido, de que tú retribuiste a ese sacrificio y a esa fidelidad. Ahora te ruego que nos lleves con bien de regreso a casa y que por favor prepares nuestro corazón para la siguiente semana. Estamos por acercarnos a este extraordinario momento que nos tiene a todos aquí hoy, 2000 años después. Así es que te ruego por favor que prepares nuestro corazón. Te doy las gracias y te he pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.